Entonces arrancamos, mis amados hermanos, con un nuevo desafío. Es un desafío hermoso, que es el de poder estudiar un libro nuevo de la palabra de Dios que no hemos tenido la oportunidad de trabajar en esta iglesia, que es un libro del Antiguo Testamento y que es el libro de Deuteronomio. Ustedes saben que en el orden que nosotros trabajamos siempre estamos trabajando un libro intercalado del Nuevo y uno del Antiguo, que en medio de esos estudios hacemos unos descansos de unos estudios temáticos, expositivos temáticos, que fue el que acabamos de terminar. Entonces nos corresponde el libro del Antiguo Testamento, este es Deuteronomio, y pues tenemos ese compromiso de poder sacar adelante ese trabajo. Espero que ustedes estén orando por nosotros. No es fácil. Siempre exponer la palabra de Dios pues es una gran responsabilidad y es parte fundamental del trabajo que como anciano docente tenemos los que somos ancianos docentes, los que somos pastores, y necesitamos de sus oraciones. Así como nosotros oramos para que a ustedes les vaya bien en su trabajo, para que a ustedes les vaya bien en sus actividades y los puedan desarrollar de una manera adecuada, idónea, nosotros necesitamos de sus oraciones para que el Señor nos use y para que lo que nosotros traemos aquí pues sea lo más fiel a la Escritura posible. Entonces, les voy a pedir que por favor lean conmigo el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 1. Dice la palabra del Señor: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserón y Disar. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar unas predicaciones preliminares antes de entrar en materia como tal en el texto de Deuteronomio, que son unas preliminares de introducción. Estas primeras predicaciones que tenemos estipuladas se llaman la introducción a Deuteronomio, y la finalidad pues es de que nosotros podamos ya tener como un conocimiento previo antes de entrar ya pues a darle un manejo más de fondo a todo lo que es la estructura que tenemos ya lista para el análisis de este libro. Entonces en esta introducción, pues lo primero que nosotros tenemos que decir es de dónde viene esa palabra que ahorita a un niño le iba a decir y se le enredaba la lengua: Deuteronomio. Esa palabra es una palabra rara, ¿cierto? Una palabra que solamente la tenemos en la Escritura. Entonces, ¿de dónde proviene esa palabra? Bueno, esa palabra es una palabra de origen griego que significa segunda ley, ¿sí? Pues la palabra está en español. En español es Deuteronomio, en griego es Deuteronomion, pero el significado de esta palabra es segunda ley. Por eso se llama de esa manera. Esto no quiere decir, mis amados hermanos, que esto sea una ley alterna, una ley paralela a la palabra de Dios, ¿sí? O a lo que se había dicho antes, sino lo que vamos a ver más adelante es que Deuteronomio tiene como objetivo ser una repetición de la ley por las circunstancias particulares que se presentan en la historia. Entonces se hace necesaria una repetición, ¿sí? que se vuelva a hablar de una ley que ya se había entregado en Levítico, en Números, en Éxodo, y que al cambiar los actores humanos de la historia, pues se hace necesario que se reitere la palabra de Dios para los nuevos oyentes. Cuando nosotros estamos hablando de Deuteronomio, nosotros tenemos que pensar en el marco general, temático, que este libro maneja para nosotros.
Hay libros, la Biblia maneja libros que son proféticos, libros que son escatológicos, libros que son históricos, ¿sí? Este libro, aunque tiene un contenido histórico, porque pues, se conduce dentro de un marco de historia en el cual nosotros vamos a estar adentrando, la terminología que maneja el texto es una terminología legal, una terminología jurídica. La palabra de Dios es ley. Por eso nosotros hemos dicho muchas veces aquí que nosotros no podemos tomar a la ligera las escrituras pensando que nosotros estamos escuchando consejos, ¿sí? Que la Biblia nos está dando a nosotros una opinión para que nosotros la analicemos y miremos si nos parece bien o no tenerla en cuenta. No, lo que se nos dice a nosotros a través de la palabra de Dios es ley, es la ley divina, y en ese orden nosotros debemos comprender que esta terminología que vamos a estar estudiando es una terminología legal que se entrega en un tono solemne, en un tono repetitivo, ¿sí? Eso es muy importante, porque la ley tiene que ajustarse o sostenerse en sí misma. La ley es base de sí misma. Entonces la ley no puede decir hoy una cosa y más adelante otra, una constitución, ¿sí? Sino que todo lo que se va generando de la base en adelante, pues tiene que estar sostenida, tiene que ser estructurada en los fundamentos legales. Por esa razón vamos a encontrar muchas repeticiones en la ley, ¿sí? Se repite y se repite. Entonces es importante que nosotros estemos preparados, entendiendo que ese estilo repetitivo pues tiene que ver con ese concepto terminológico que es legal, que es jurídico, que tiene que ser directo, ¿sí? Que no puede ir con rodeos. La ley no va con rodeos, no va con ambigüedades, no va con pañitos de agua tibia, ¿sí? La ley es una sola, las consecuencias son una sola, sean de bendición o de no bendición, y punto, ¿sí? A veces nosotros decimos, a mí no me gusta eso, ¿sí? A veces cuando nos hablan de la palabra de Dios, uno dice, ay, a mí me gustaría que la predicación fuera un poco más emotiva, que la predicación fuera pues un poco más al corazón nuestro, ¿sí? De las necesidades que nosotros tenemos del día a día. Pues Deuteronomio, aunque va a llegar a muchos temas prácticos de la vida cotidiana del pueblo, de una manera muy dirigida, pues no entra en esas emotividades particulares en las que nosotros quisiéramos, como que se nos hablase a nosotros directamente en nuestro corazón y en nuestras circunstancias, sino que se habla de manera genérica para un pueblo, para que el pueblo pueda tener unos principios claros con respecto a diferentes circunstancias que se les pueden presentar. Ese es el carácter de Dios. Dios no tiene hijos especiales, hijos mejores o hijos peores, hijos consentidos y hijos de segunda categoría. No funciona así, ¿sí? La Biblia simplemente nos dice, o eres hijo o no eres hijo. Y la palabra de Dios es ¿para quién? Para los hijos. La palabra de Dios no es para los que están afuera de la elección del pueblo de Dios, no es para ellos, ¿sí? Es única y exclusivamente para los hijos. Y la estructura que maneja este libro es una serie de discursos que va a entregar Moisés a lo largo de su enseñanza, ¿sí? Son varios discursos que él da, discursos muy imponentes, muy importantes, muy dicientes, porque son los últimos discursos de Moisés, ¿no? Recordemos que en el texto del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros son de la autoría de Moisés,
y están en una estima muy alta por su antigüedad, ¿sí? Y estos 5 libros les llama el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y es de especial atención que este libro que nosotros vamos a estudiar es el último de ellos. O sea, son las últimas palabras de Moisés. Por lo tanto, pues tienen también un nivel de importancia, porque de aquí en adelante, pues en la Biblia no se escucharía nada más de lo que él va a decir a través de su propio discurso, de su propia autoría o de su propia escritura de sí mismo. Entonces, lo que hoy vamos a hablar un poquito es acerca del contexto y del propósito de Deuteronomio. Perdónenme si a ustedes les parece que la enseñanza de hoy es un poquito la leyuda, ¿sí? Un poco como más al estilo clase. No es así. Realmente una clase de estas es una clase que es bien compleja, extensa, profunda. Nosotros no estamos trabajando nada profundo, estamos dando pincelazos muy superficiales al tema, pero no estamos acostumbrados probablemente a este estilo dentro de una predicación, pero es necesario para el trabajo responsable que nosotros queremos hacer, que es estudiar el libro de Deuteronomio y poderle sacar el mayor provecho. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Contexto y propósito de Deuteronomio. Contexto y propósito de Deuteronomio. El primer punto de nuestra enseñanza es contexto. Aunque nosotros hablamos del primer versículo de Deuteronomio, Deuteronomio 1.1, nosotros hoy no vamos a predicar Deuteronomio 1.1. Deuteronomio 1.1 nos habla de ese contexto, ¿sí? de que este libro son las palabras. En hebreo, en hebreo la palabra que se traduce para el nombre de este libro en el Pentateuco no es Deuteronomio. Es una palabra diferente, pero esa palabra es palabra. ¿Sí? O sea, esa palabra traduce palabra. ¿Qué es lo que dice en el primer versículo de Deuteronomio? Estas son las palabras. ¿Sí? En el hebreo la primera palabra que hay en el libro de Deuteronomio es palabra. ¿Sí? Génesis, por ejemplo, se llama Génesis, que Génesis significa principio. ¿Sí? Aunque en nuestras Biblias la Biblia dice en el principio creó Dios, ¿sí? En el hebreo la primera palabra que aparece en la Biblia es principio. Y por eso el libro se llama Génesis, que es principio. En el Éxodo, ustedes van a mirar en el Éxodo, en el hebreo la primera palabra es Éxodo, ¿sí? En hebreo, por eso el libro se llama Éxodo. Entonces todos estos 5 libros vienen con esa continuidad, esa costumbre de que su nombre se deriva de la primera palabra que aparece en el texto hebreo. Deuteronomio es palabra, entonces dice, estas son las palabras que habló Moisés. ¿De qué nos habla este libro? De las palabras que habló Moisés, ¿cierto? ¿Dónde las habló? A este lado del Jordán, dice el versículo 1, en el desierto del Arabá, frente al Mar Rojo. Entonces por eso nosotros utilizamos ese primer versículo, pero no es que vayamos a predicar hoy Deuteronomio 1.1, estamos dentro de un contexto y un propósito de Deuteronomio. En el primer punto, contexto, vamos a leer el versículo 5. Tampoco vamos a predicar el versículo 5, simplemente lo estamos utilizando como una referencia para el contexto. ¿Qué dice el versículo 5? De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Entonces, el versículo 5 nos reafirma lo que ya hemos dicho, ¿no? Que estas palabras son una ley, ¿cierto? Y es una ley que habló Moisés, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el contexto que nos está dando acá el libro? Deuteronomio se clasifica en la época donde el pueblo de Israel había estado
culminando 40 años de divagación por el desierto, ¿sí? Un acto solemne de Dios, un acto prodigioso de parte de Dios, inédito en toda la historia de la humanidad, que es que un pueblo nómada hubiese podido divagar por un desierto, siendo un pueblo tan numeroso, casi 1 millón de personas se contaron en Israel, o más de 1 millón, pues era un promedio de personas divagando por un desierto durante 40 años. Eso es inédito. No hay otro paréntesis en aquel de la historia donde se nos cuenta que hubo un pueblo que pudo tener ese logro de mantenerse vivo durante tanto tiempo en un desierto. Terminan esos 40 años y ya al final de esos 40 años va a arrancar Deuteronomio, ¿sí? Y lo que nos va a contar pues es que los 40 años no son 40 años dados por una acción en detrimento del pueblo de parte de Dios, o una acción de Dios de causarle daño al pueblo, sino que ese trayecto que ellos tenían que hacer era un trayecto muy rápido, pero que al ser sacados de Egipto, el pueblo de Israel, y entrar en el desierto, ellos entraron a tener una actitud caprichosa en contra de Dios, a decir que estaba mejor ellos en Egipto que en el desierto, a quejarse porque tenían muchas ganas de comer carne, a quejarse porque pues la vida en el desierto era pues aparentemente más dura, a actuar con insaciabilidad porque Dios les estaba dando todas las cosas y no era suficiente, y a pedirlas de una manera incorrecta, ¿sí? Cosa que nos pasa a nosotros. O sea, no es que nosotros no podamos pedir a Dios, no es que nosotros no podamos clamar a Dios y decirle: Señor, me siento en angustia, Señor, me siento inconforme con esta situación, Señor, me siento necesitado de tu ayuda. No es que nosotros no podamos hacer eso, eso es permitido. El problema es que uno lo haga de una manera incorrecta frente a Dios, ¿sí? Eso es importante. O sea, no es lo que uno hace, sino es cómo lo hace. Probablemente a nosotros no lo enseñaron en nuestra casa, cómo nos debemos dirigir, y a medida que van pasando los años, pues peor se van perdiendo, ¿no? Pero en mi época a mí me enseñaban que uno tenía que dirigirse de una manera a los adultos, ¿sí? De cierta manera a los adultos. Una cosa era una persona de la edad de uno, otra cosa una persona más pequeñita. A las personas que estaban en autoridad en nuestros entornos, en el trabajo, en los colegios, en los diferentes entornos, la forma de dirigirnos a ellos es una forma diferente, ¿no? Hoy en día eso se pierde. Nosotros cometemos el error de que nuestros hijos llegan a cualquier lado y saludan hola, y a uno le parece bien, pero cuando nosotros estamos en otra época nos decían: ¿cuál hola? ¿Sí? Buenos días, ¿sí? Y no es hola Carlos, sino buenos días don Carlos, ¿cómo está? ¿No? Y aunque a nosotros nos parece que probablemente eso no es importante, sí lo es, mis amados hermanos, sí lo es, porque esas jerarquías persisten, esas jerarquías se mantienen hoy en día, y hay personas que están en niveles de autoridad, y esas personas nosotros debemos respetarlas. Si esas jerarquías y esas costumbres todavía son necesarias en nuestra sociedad, cuánto más es de vital importancia que nosotros entendamos que la forma como nosotros nos dirigimos a Dios importa, y que Dios no se aguanta que nosotros nos dirijamos a Él de cualquier manera. No se aguanta, no se aguanta. Por eso a veces cuando nosotros oramos, yo he dicho acá varias veces, a veces es mejor que nosotros nos quedáramos calladitos, porque el tema no es orar, el tema no es dirigirnos a Dios, el tema es que nos dirijamos a Dios bien, ¿sí? Con reverencia, entendiendo a quién nos estamos dirigiendo y quiénes somos nosotros, cuál es el lugar que nosotros ocupamos
en esta comunicación y no que nos sublimemos ante Dios. Entonces ellos dijeron eso: Dios nos trajo aquí para morir, nos iba mejor en Egipto, Dios lo que nos quería era matar acá en este horrible desierto. Pero ellos no estaban siendo justos con respecto a que Dios los había sacado por medio de 10 plagas increíbles, que Dios había devastado una nación para poderles dar a ellos libertad, que Dios les estaba poniendo una columna de fuego en el frío del desierto, porque de otra manera ellos no hubieran podido sobrevivir a las intensas temperaturas del desierto en las horas de la noche, porque ustedes saben que en los desiertos las temperaturas varían. En el día la temperatura es intensamente calurosa, pero en la noche desciende y es terriblemente frío. Dios les puso una columna de fuego para que los calentara, les puso calefacción en la noche, y en el día les puso una columna que tapara el sol para que ellos pudieran andar y pudieran seguir adelante. Hay que ser justos, mis amados hermanos, porque es muy fácil uno coger y quejarse por minucias, ¿sí? Es fácil del cuadro blanco nosotros solamente poner nuestra atención en un punto, en un pequeño punto negro. Eso es fácil, y es una tendencia humana que nosotros tenemos continuamente, y fue el error en el que incurrió el pueblo de Israel en el desierto: quejarse por cosas pequeñas. El mismo Dios, mis amados hermanos, que trajo las 10 plagas, que abrió el mar rojo en 2 para que ellos pudieran pasar, no les habría podido dar carne a ellos para comer si se lo habían pedido a Dios de buena manera, ¿sí? El Señor dice que nosotros debemos pedir a Dios y que Él nos dará. Y Él dice: si ustedes, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos cuando les piden, si ustedes, ninguno de ustedes siendo malos, cuando sus hijos les piden un pedazo de pan, ustedes le llegan con una piedra y le dicen: tome, vea, coma, ¿sí? Eso nos dice la palabra de Dios en Mateo 6. Si ustedes no hacen eso, mucho menos yo, que soy bueno. Ustedes son malos, yo soy bueno, ¿no? Entonces, si nosotros como hijos les decimos: Señor, tengo un antojito de carne, en el pueblo de Israel, el Dios que abrió el mar rojo en 2, el Dios que hizo que todos los egipcios perecieran al haberlos perseguido, el Dios que les está poniendo una columna de fuego y una nube, no les podría haber dado carne, y se las dio. O sea, lo más interesante es que ellos se quejaron y Dios se las dio, solo que les produjo daño, les hizo daño, y a través de esa comida vino una plaga, una gran enfermedad, y murieron miles. Pero Dios les dio, porque Dios les demostró: yo soy el Dios que obra. Entonces fue una situación compleja, donde el pueblo de Dios pensó que podía conseguir algo de Dios entrando en choque con Él, ¿sí? Garrafal error. O sea, nosotros no podemos chocar con Dios. Nosotros, Él es soberano, nosotros somos sus súbditos, somos sus hijos, somos beneficiarios de su gracia, y nosotros la única manera como nos podemos acercar a Él es inclinados, humillados, solicitantes, pero nunca en actitud de disputa o en actitud de reclamo, porque eso no nos queda nada bien. Entonces, en ese orden, pues Dios los castigó, porque estamos diciendo que la palabra de Dios es para los hijos, y Dios no se metió con otras naciones. Dios escogió a Israel para hacerla su nación, y su propósito era convertirla en una nación. Ellos eran su pueblo en ese momento, y como eran sus hijos, pues, y se estaban portando mal, ¿qué es lo que se debe hacer cuando un hijo se porta mal? ¿Qué? Corregirlo. Disciplina, ¿cierto? Disciplina. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo: bueno, ustedes dicen que yo los traje aquí para matarlos en el desierto. Ustedes dicen que yo los traje aquí para que todos sus hijos murieran en el desierto. Pues ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como ustedes dicen.
Y sí, entonces ahora ustedes van a estar aquí andando, divagando 40 años. En esos 40 años, todas las personas mayores a 20 años que han hablado en contra de mí van a morir. Y yo voy a entrar a la tierra prometida a todos los que van a nacer después de ese momento, que son los que ustedes dicen que yo los traje para que vinieran a morir a este desierto. Pues ahora ellos van a entrar, porque yo soy Dios Todopoderoso y ustedes no. Eso hizo Dios. Entonces, en esos 40 años de divagar, todos los que tenían 20 años antes de ese momento donde Dios dictaminó juicio, murieron en el desierto. Es decir, aproximadamente 1 millón de personas murieron en esos 40 años. Y se hizo una renovación generacional. Y frente a esa renovación generacional es que se encuentra Moisés abriendo estas palabras, que son una segunda ley o una repetición de la ley, porque estas personas que estaban aquí, muchos de ellos, si habían participado en las plagas de Egipto, habían participado estando pequeños, estando muy jóvenes. Si habían escuchado la ley, pues la escucharon estando ya hacía muchos años. Y muchos de ellos, la mayoría quizás, pues era una nueva generación que ni había visto los temas de las plagas, ni que había visto pues muchas de las obras portentosas de Dios, aunque todos habían sido sustentados a través de maná hasta esos días. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta con respecto al tema del contexto, ¿sí? Dios le habla a través de Moisés a una nueva generación, a personas jóvenes que tenían temor de Dios, porque ellos sabían por qué sus padres habían quedado en el desierto. Ellos sabían perfectamente por qué ellos no los estaban acompañando hoy a las puertas de la tierra prometida. Ellos lo sabían, tenían temor de Dios, tenían una actitud diferente frente al Dios Todopoderoso, pero necesitaban ser refinados a través de una exposición de la palabra, que es lo que va a hacer Moisés. Ellos se encontraban dispuestos para conquistar la tierra prometida, sabían que tenían que conquistarla y estaban ahí listos para la batalla, listos para la guerra, esperando esa palabra que Dios les estaba entregando, esa capacitación o esa preparación que Dios les tenga aquí, ¿sí? Yo les voy a dar la tierra prometida, dice el Señor, pero antes de eso yo necesito darles normas, darles parámetros, ¿sí? Necesitan ustedes saber cómo va a ser la guerra, por qué es la guerra de esa manera. Necesitan saber ustedes cómo se van a comportar como nación dentro de esta nueva tierra que yo les voy a dar y donde los voy a constituir nación. Todavía no eran nación, eran un pueblo nómada que estaba divagando por la tierra. Ahora Dios va a entrar a entregarles tierra. Y son el pueblo de Dios, y si son el pueblo de Dios se tienen que comportar como tal. ¿Cómo hacen ellos para intuir eso? Eso no se puede intuir, hermano. Las normas no se pueden intuir, ¿sí? No son sujeto de intuición las normas. Porque cuando intuimos, yo pienso una cosa y usted piensa otra, ¿sí? A mí me parece que una cosa es mejor y usted piensa que esa cosa se puede mejorar. Pero cuando hablamos de normas, las normas son únicas, ¿sí? Genéricas, para todo el mundo, funcionan. Entonces, de esa manera, mis amados hermanos, era necesaria esa capacitación preparatoria para que ellos supieran cómo tenían que vivir en la nueva tierra. Deuteronomio 29:5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Números 14 del 28 al 29. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Deuteronomio 31:6.
esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Listo. Segundo punto de nuestra enseñanza hoy, el autor. ¿Sí? ¿Quién escribió Moisés? ¿Quién es el autor? Vamos a leer Deuteronomio 31:24. Dice de la siguiente manera: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Cierto? Él acabó de escribir esas palabras. Obviamente, como en muchos libros de la Escritura, la parte final del libro la termina alguna persona cercana al autor, ¿sí? Porque se habla de los sucesos que se dan después de la muerte, pero en su mayoría nos va a decir la misma Escritura que estas palabras fueron escritas por Moisés. Moisés es uno de los líderes, algunos lo consideran el líder más importante de todos los seres humanos en la Escritura, ¿sí? Obviamente, pues Cristo no entra en esa contabilidad, pero entre todos los seres humanos, el más importante, por lo cual los fariseos decían: hijos de Moisés somos, de Abraham y Moisés, es Moisés. Fue un caudillo impresionante, con unas cualidades, unas capacidades de liderazgo maravillosas, porque llevar a un pueblo de 1 millón de personas a cuestas, mis amados hermanos, en las condiciones que tuvieron que andar los israelitas, no era nada fácil, mis hermanos. Imagínense ustedes, ¿sí?, tantos problemas que habían en esa comunidad, y Moisés mediando entre el pueblo y entre Dios todo el tiempo para poder concluir esa tarea. ¿Quién era Moisés? Moisés fue un hombre con una alta educación, fue un hombre con una educación superior a sus contemporáneos del pueblo de Israel, porque tuvo el privilegio de ser educado entre la realeza de Egipto, y por esa razón él tuvo acceso a una educación que ningún otro tuvo. En el momento en el que Moisés le está hablando al pueblo de Israel, allí, ya listos para entrar a la tierra prometida, él estaba bordeando los 120 años. ¿Sí? O sea, era un hombre que estaba lleno de vigor. Pero es interesante, porque a pesar de que era un hombre bastante mayor, cuando dije lleno de vigor estaba siendo irónico, pero a pesar de que era un hombre mayor, nos muestra la Escritura que al momento de su muerte de 120 años, él murió enteritico, entero, tanto que Dios lo llevó a un monte para que él pudiera divisar la tierra prometida, a la cual él no iba a poder ingresar. Y él dice que él vio con sus ojos la tierra prometida, porque Dios se la mostró. O sea, sus ojos no le fallaron, sus ojos estaban perfectos, estaban intactos a esa edad de los 120 años. Moisés fue un hombre que fue salvado de la muerte gracias a la valentía de sus padres. Eso lo encontramos en los primeros capítulos de Éxodo, donde el faraón del momento dio una orden soberana de que todos los niños que iban naciendo los tenían que matar. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que se estaban multiplicando mucho esos judíos y que en algún momento podrían llegar a darles un golpe de estado y tomarse la nación. Entonces tomaron la decisión de empezar a generar abortos después del nacimiento. De esa manera podrían controlar la natalidad, ¿no?, de Egipto. Y frente a ese edicto real, los padres de Moisés
quisieron salvarle la vida, porque fue como un evento de un momento para otro. Quisieron salvarle la vida y tomaron la decisión estratégica de coger una canasta dicen en la escritura que calafactearla, pero pues para nosotros sería como impermeabilizarla para poderla poner en un río para que el niño pues no se fuera a ahogar. Algunos dicen que lo que hicieron los padres con Moisés fue que lo tiraron al río a ver qué pasaba, pero la historia no nos cuenta eso. La historia nos cuenta que ellos prepararon al bebé, lo tiraron al río preciso el día que la hija de Faraón, que no haya podido tener hijos, acostumbraba ir al río a bañarse con sus doncellas. Eso es distinto. Eso es distinto. Y es distinto que la niña la hermanita, que tenía como 7 años, estaba de lejos por allá, mirando que no le fuera a pasar nada al bebé, vigilando que llegara a donde ellos necesitaban que llegara, que fue donde la hija de Faraón. La hija de Faraón se encontró por casualidad un niño hebreo en el río, lo recibió, y qué casualidad que la primera persona que le habla es a la niña, ¿sí? Y le dice que vaya y le consiga una persona que recientemente haya tenido un bebé y que tenga leche en su seno para que lo pueda criar, ¿no? Y qué casualidad que la niña va y trae a la mamá. Todo muy casual, ¿cierto? Y de esa manera Moisés creció teniendo contacto con su madre biológica y su madre adoptiva, y de esa manera pues él pudo tener algún acercamiento a su pueblo hebreo y también disfrutar de los beneficios, de las bendiciones que le otorgaba el ser adoptado por la hija de Faraón. De tal manera que dicen los historiadores que Moisés tenía todas las características necesarias para poder haber sido un candidato al trono de Faraón de Egipto. Todas las cualidades las tenía él, y se demuestran en el trabajo que él desarrolló con el pueblo de Israel, siendo un caudillo y siendo un hombre con una capacidad de carácter y de toma de decisiones muy buena. Entonces la historia de Moisés está como apartada por facetas de 40 años, ¿sí? 40 años desde que Moisés fue rescatado del río, hasta un episodio en donde él encuentra que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Él sale en defensa de su hermano hebreo, se le va la mano y asesina a este egipcio. Él lo entierra, pero por alguna razón descubre que lo mató, ¿sí? Se riega la información de que él lo mató. Algunos, molestando, chistoseando, dicen que fue que dejó los dedos por fuera, que le dejó los dedos por fuera al egipcio. Eso, no se sabe qué fue lo que pasó. Él lo enterró y se descubrió el asunto. Y al otro día le tocó a él salir despedido del lugar, salir corriendo, huyendo, porque pues había matado a una persona, a un egipcio, y eso tenía pues una condena. Cuando él sale al exilio, dura 40 años exiliado, ¿sí? Allá conoce a su esposa, se hace parte de la familia de Yetro, y después de 40 años él es llamado nuevamente a retornar para rescatar al pueblo de Israel. Entonces 40 años en Egipto, 40 años para regresar, 40 años con el pueblo en el desierto, suman 120 años. Entonces está hablando Moisés en el momento de su mayor madurez, de su mayor experiencia, de su mayor conocimiento, y eso nosotros tenemos que apreciarlo con respecto al estudio que vamos a estar haciendo de Deuteronomio.
Deuteronomio 34:7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Éxodo 2:9: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, es decir, a la mamá biológica de Moisés, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Qué buen negocio, ¿no? Le pagaron por criar a su hijo y le salvaron la vida, mientras otros estaban muriendo. Éxodo 2:15: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Tercer punto de nuestra enseñanza, mis amados hermanos: propósito. ¿Sí? Entonces, contexto, autor, propósito. Leemos en Deuteronomio 29, versículo 12: para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concerta hoy contigo. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene Deuteronomio? ¿Por qué vamos a estudiar Deuteronomio? Alguno de ustedes me preguntó un día cuando hablamos de que íbamos a estudiar Deuteronomio: ¿por qué Deuteronomio? Porque cuando hay una nueva generación de creyentes es importante capacitarlos en el pacto. Ustedes saben que nosotros creemos en la teología del pacto. Nosotros estudiamos la teología del pacto, que es el plan eterno de redención, el propósito que Dios hizo desde el comienzo y que lo ejecuta en el tiempo. Y hemos dicho muchas veces, y no nos cansaremos de repetirlo, que el pacto es uno solo, porque la voluntad de Dios es una, que se va desarrollando a través de etapas, pero es uno, ¿sí? Y eso para Dios está claro. El tema es que ese pacto tiene una vinculación con seres humanos que son finitos, que son mortales y que entran a ser parte de ese pacto sin conocerlo, y que necesitan ser capacitados en su participación dentro de él, ¿no? Que fue lo que hizo Dios con Abraham. ¿Sí? Le dio sus promesas, le dijo: mire, voy a hacer de usted una nación grande, lo voy a bendecir, le voy a dar a usted una gran familia extensa, lo voy a bendecir, voy a bendecir a todos sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando nace Isaac? O sea, Isaac no nació con el chip en la cabeza de que era parte del pacto, del proyecto, ¿sí? ¿Cómo se enteró Isaac? A través de su padre, ¿sí? Y cuando Dios se revela a él a confirmar su pacto, él ya tenía conocimiento, porque pues era la más grande herencia que Dios le podía dar, ¿sí? Con Jacob, pues exactamente lo mismo. Pero cuando nosotros hablamos de Moisés, pues nosotros estamos hablando de que el pueblo duró muchos años en Egipto, algunos años como extranjeros, otros años estuvieron como esclavos, y probablemente ese tema del pacto no era tan contundente, tan permanente, tan persistente en el pueblo, aunque sí. La Biblia nos dice que cuando Dios se le revela a Moisés, dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. El papá de Moisés lo había instruido en el pacto, ¿sí? Y él conocía al Dios de su padre, y por eso Dios se presenta como el Dios de su padre y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, en ese orden, después de que habían muerto todos los que cayeron en el desierto, Dios va a renovar el pacto para con la nueva generación. Ustedes se dan cuenta que nosotros en nuestra congregación tenemos unos eventos, ¿cómo se dice? Ceremonias especiales que se desarrollan con los niños cuando cumplen 12 años.
De alguna manera eso es una renovación del pacto que nosotros hacemos con los niños. Porque si bien nosotros les decimos que son hijos del pacto, ustedes tienen el disfrute de poder ser parte del pueblo de Dios porque han crecido en el seno de una familia de pacto, en el seno de una familia pactual, en el seno de una familia de creyentes. No es suficiente solamente con que ellos sepan que tienen ese beneficio extensivo por parte de su familia. Es necesario que ellos puedan adquirir un compromiso propio de Dios con ellos, de ellos con Dios. Pero eso solamente se logra a través del conocimiento, ¿sí? A través de ellos saber que existe un pacto, que hay una persona que ha dispuesto ese pacto, que en esas disposiciones Él interviene para con nosotros, que nosotros participamos en Él y que nosotros debemos consagrarnos a ese pacto. Esa información es la que va a recibir el pueblo de Israel a través de esta ley que se entrega en el libro de Deuteronomio. Es una información del pacto, es una inclusión en el pacto. ¿Qué es lo que se le dice a una persona cuando se habla de un pacto? ¿Sí? Cuando se hace un compromiso, cuando se firma un contrato. Pues todos los pormenores, ¿cierto? El pacto de Dios con su pueblo es un pacto distinto, es un pacto predilecto, pero es un pacto que tiene mandamientos, pero que también tiene beneficios si ese pacto se respeta, ¿no? Y es importante que el pueblo sepa eso, ¿sí? Es decir, no es solamente que nosotros sepamos que Dios nos incluyó en un pacto y que somos hijos del pacto. No es solamente eso. Ese pacto exige respeto a los pormenores del mismo. ¿Y cuáles son los pormenores? Bueno, eso es lo que vamos a estar estudiando en todo Deuteronomio. Porque a veces nosotros creemos que por el hecho de decir que somos hijos de Dios, que nos arrepentimos, que vamos a la iglesia, nosotros ya tenemos garantizados todos los beneficios. Pero resulta que no, mis amados hermanos. Resulta que Dios demanda de nosotros obediencia. Y una obediencia no cualquiera. Es una obediencia total. Es una obediencia perfecta. Es una obediencia incólume. No a uno de los mandamientos, no a dos de los mandamientos, no a tres de los mandamientos, a todos los mandamientos, absolutamente a todos. Y cuando nosotros leemos eso, pues mis amados hermanos, quedamos contra la pared. Porque si los beneficios están condicionados al cumplimiento, entonces ¿qué beneficios podemos tener? Absolutamente ninguno. Pero en Deuteronomio también se nos anticipa que va a venir un Salvador, un gran Maestro al cual nosotros debemos atender, al cual nosotros debemos escuchar, y el cual nos va a dar salvación y esperanza con respecto a esta ley que se nos está entregando a través de Deuteronomio. Esta ley va a aclararle al pueblo que es imposible agradar a Dios, porque su ley está por encima de nosotros. Es imposible agradar a Dios en nuestras fuerzas, pero que Dios contribuye para este pacto con las disposiciones necesarias para que nosotros podamos recibir los beneficios de ella. Entonces, de tal manera que es importante la información que este pacto nos va a entregar a nosotros también como lectores en este momento. ¿Cómo es la forma en que uno puede mostrar respeto y aprecio por una contraparte cuando uno ha hecho un contrato? Un contrato laboral, un contrato de compra y venta, un contrato matrimonial, un contrato en una partida de registro civil. Eso es un contrato, mis amados hermanos. Usted va y lleva al niño, le pone la patica ya en el papel, usted está haciendo un contrato, ¿sí? Porque usted puede decir, ese como que no es mío, ¿sí? Ese me parece sospechoso que haya sido 7+1, ¿no? Pero cuando usted va y dice, sí, póngale allá mi apellido y yo pongo acá la huella, eso es un contrato, mis amados hermanos. Nosotros vivimos en medio de contratos. O sea, el pacto no puede ser ajeno a las realidades nuestras. Esto es un contrato, la palabra de Dios, el contrato que Dios hizo con nosotros.
¿Cómo nosotros, mis amados hermanos, mostramos respeto hacia la contraparte que contrata con nosotros? Cuando nosotros llevamos a nuestro hijo y le ponemos allá nuestro apellido y ponemos la patica en el papel, ¿cómo nosotros mostramos respeto para con ellos, que son la contraparte? ¿Cómo? Cumpliendo con nuestra paternidad. ¿Cómo ellos corresponden con nosotros? Cumpliendo con su parte, ¿cierto? Que se les va a ir enseñando en el camino, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una compra y 20, decimos, bueno, le voy a dar 1 millón, 2 millones de cuota inicial y después le pago el resto en tal mes. ¿Cómo mostramos respeto? Cumpliendo, pagando en su momento, pagando a tiempo, si no estamos irrespetando, ¿cierto? Y si la contraparte dice, bueno, listo, usted me da, yo le voy entregando de a partes, de a pocos, también tiene que mostrar respeto de esa manera, ¿cierto? Se cumplen los parámetros del contrato, se cumplen con los pormenores del pacto que se desarrolla. Pues la forma de mostrar respeto y aprecio por la contraparte, que es nuestro Dios, pues es manteniendo los términos del contrato. Que eso es importante, mis amados hermanos, porque a nosotros nos gusta mucho toda la teología del amor, toda la teología de la ternura, toda la teología emocional, ¿sí? Todo lo que es cariñoso. Pero Deuteronomio nos muestra que la Biblia es un contrato legal. Nos habla de mandamientos, de preceptos, de estatutos que nosotros tenemos que observar y tenemos que respetar, y que no están puestos ahí solos, sino que ellos están acompañados de bendiciones si se cumplen y de maldiciones si se incumplen, cosa que no es pequeña y que nosotros debemos atender. Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nosotros demostramos amor a Dios, mis amados hermanos, cuando guardamos sus mandamientos, dice la Escritura. Y Dios nos ama a nosotros sin transgredir la ley. No sé si ustedes en psicología han escuchado que dicen: si usted le promete algo a su hijo, cúmplaselo. Cúmplalo. Si es un premio, cumpla con el premio. Pero si es un castigo, cumpla con el castigo, ¿sí? Porque eso desarrolla fortaleza en la relación y en el carácter relacional entre un padre y un hijo, y genera respeto de parte de las dos partes, del uno por el otro. Es que a veces nosotros pensamos que como tenemos en la casa una cosita así de chiquita, ¿sí? Cachetona y piernona, entonces que ellos no se dan cuenta si uno lo respeta o no lo respeta. Y no es cierto, mis amados hermanos. O sea, ellos se dan cuenta y ellos responden con el respeto que nosotros tenemos por ellos, ¿no? De la misma manera Dios nos respeta a nosotros porque Él es fiel a su pacto. Eso nos dice el Deuteronomio. Dios es fiel a su pacto, al punto de que Él nos salva a nosotros, pero nos salva cumpliendo la ley. Si comes de ese árbol que está en medio del huerto, moriréis. Entonces, para poder salvar a algunos, alguien tiene que morir y pagar el costo. No es gratis. Entonces, el amor que Dios nos ofrece, mis amados hermanos, no es un amor transgresor de la ley,
El amor que Dios nos ofrece es un amor cumplidor de la ley. Por eso nosotros debemos amar a nuestros hijos cumpliendo la ley, cumpliendo las leyes. Y debemos enseñarles a ellos a amarnos a nosotros cumpliendo también con las leyes. Nosotros debemos aprender a hacer eso con Dios y enseñarle a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a reflejar su amor hacia Dios muy de acuerdo a la forma como nosotros les enseñamos en el hogar. A nosotros nos tocó aprenderlo. Probablemente muchos de nosotros no lo hemos aprendido hoy todavía, porque no nos lo enseñaron en la casa y nos cuesta. Pero es labor nuestra, mis amados hermanos, poderlo hacer de una manera correcta dentro de nuestras familias. Entonces, mis amados hermanos, nos encontramos frente al desafío de ser instruidos para el crecimiento de nuestra vida como cristianos. El pueblo de Israel estaba recibiendo una enseñanza al lado del Jordán, listos para cruzarlo y iniciar su conquista a la tierra prometida. Deuteronomio para nosotros es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos viviendo momentos donde queremos cambios, donde queremos mejora, donde queremos conquistar y avanzar en aspectos de nuestra vida en las que posiblemente nosotros nos hemos encontrado o sentido estancados, pues Deuteronomio es una excelente preparación para que nosotros podamos obtener esos logros y alcanzar esas conquistas, mis amados. Entonces, oremos, pidamos a Dios que nos acompañe en este estudio de Deuteronomio para que nosotros podamos ser edificados a través de él. Padre maravilloso, Señor soberano, eterno, glorioso, majestuoso, divino, santo, perfecto, tu pueblo te adora, Señor. Tu pueblo se ha reunido hoy para adorarte. Tu pueblo se ha reunido hoy, Señor, para cantarte, para escuchar tu palabra, para leerla, Señor, para meditar en ella, Señor. Y después de haber recibido todo esto, tu pueblo, Señor, cierra sus ojos, dirige su voz a ti para decirte: te alabamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tus hijos, Señor. Tú nos has dado una ley, tú nos has dado mandamientos, tú nos has dado ordenanzas, tú nos has dado formas, y sabemos que son buenas, porque tú eres bueno, porque son de acuerdo a tu carácter, porque sabemos, Señor, que lo que tú haces es para bendecir a tu pueblo. Hoy, Señor, estamos frente a este desafío de estudiar Deuteronomio. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos para que sea un libro bien expuesto. Ayúdanos, Señor, para que seamos un pueblo dispuesto a la hora de estudiar, a la hora de poner en práctica, a la hora de obedecer, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que dice la Escritura, que tus mandamientos no son gravosos, sino que tus mandamientos, Señor, son de bendición, son de paz, son de gozo, son de transformación positiva para los que por tu gracia y por tu Espíritu nos permite, Señor, atenderlos y nos permite, Señor, ponerlos en obra, aunque, como hemos dicho, Señor, en esta predicación, lo hacemos de una manera muy imperfecta por nuestra condición. Gracias te damos, Señor, por Deuteronomio. Gracias, Señor, por esta expectativa que se genera hoy sobre este estudio, Señor. Te pedimos que nos acompañes, que nos sigas acompañando, como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.